afortunadamente ha llegado el momento de abordarlo, porque es un largamente postergado problema, ¿no? La clave de muchos problemas de inadaptación social, de salud mental, está en la adolescencia. Y no se ha trabajado, es decir, no ha habido en las escuelas profesionales especializados ni servicios dirigidos a la prevención, básicamente, a los años en que se construye la personalidad. Ha sido un problema del sistema educativo y de la falta de colaboración con los servicios también de salud mental, porque ahí tendría que haber equipos probablemente mixtos, pero no hay ni pruebas de evaluación para prevención y detección precoz, ni estrategias de intervención que el propio profesional de la educación pueda conocer mínimamente para comprender y derivar cuando hace falta profesionales especializados. Yo creo que ahora ha surgido por la COVID. La COVID ha hecho muy consciente a mucha gente que cuando tienes condiciones de restricción social importantes se producen más problemas. Entonces, afortunadamente ha llegado, pero ha llegado muy tarde. La sociedad española ahí está muy tardía, ha postergado afrontar este tema años. Había cierta sensibilidad, o yo he tenido a veces propuestas, pero nunca había propuestas que tuvieran detrás una planificación apropiada, recursos dedicados, ¿no? Entonces, de manera que se ha dejado crecer el problema. El tema es que con la COVID se ha visto un salto cualitativo y se ha observado en las poblaciones vulnerables, digamos, y en la población desatendida el problema, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente, digamos, ahora se va a afrontar. El Congreso tiene un momento especial y está muy bien planteado en el momento en que se plantea, porque no ha habido desde hace años foros de discusión y de intercambio y de conocimiento dirigidos a ello, en España en general me refiero. Han faltado la preocupación, la sensibilización y también los profesionales que no hemos movido, no hemos sabido mover esa inquietud o esa necesidad, ¿no? Ni la Administración ha dado respuesta, ni los profesionales hemos marcado camino y las organizaciones también no han hecho una presión suficiente o una planificación, ¿no? Claro, las actitudes sociales están ancladas en siglos de discriminación. Siempre el que es diferente, hay una psicóloga norteamericana muy competente que habla de que hay una pereza mental en cómo nos relacionamos con las personas, que tú te haces un esquema según les ves y reaccionas con ese esquema, que es un esquema sin información específica, sin conocimiento y sin comprensión del otro, sobre todo cuando ese otro es distinto a la normalidad habitual que estás observando, ¿no? Esa pereza cognitiva hace que generes prejuicios o que se favorezcan los prejuicios, las estigmas y los estereotipos respecto a las personas. Claro, está anclado en siglos. Entonces ahí las claves son dos: informar y sensibilizar continuamente. Y los medios de comunicación un papel de relevancia importante para que la población que tiene dificultades o problemas sea comprendida en ellas. Es un ciudadano como los demás. Hoy es una época de derechos. Entonces tiene los mismos derechos a tener una vida independiente, a ejercer al menos, a tener un proyecto de vida, a ejercer la capacidad para elegir y decidir en los aspectos menores y hasta en los de más largo recorrido, ¿no? Claro, eso no nos queda otra que informar y sensibilizar continuamente, no una vez y fuera, sino continuamente. Y eso es responsabilidad de las administraciones cuando generan o que deben programar sociedades más inclusivas, ¿no? Más abiertas a comprender la variedad de población que tienes, ¿no? Entonces, efectivamente, en los temas de salud mental, el estigma, los estereotipos, los prejuicios son una de las tareas a abordar continuamente. Y luego, como se ha comentado, el ámbito educativo es clave, ¿eh? Cuando construyes la personalidad de las personas en la adolescencia, pierdes momentos muy importantes si no estás haciéndole comprender y entender al que es diferente o al que tiene dificultades o problemas, ¿no? Y no lo hacemos, ¿eh? Los años de reforma educativa en España, por ejemplo, han sido años de reformar el currículum. Pero claro, la educación no es solo currículum, eso es un error gravísimo. Es relaciones interpersonales, es bienestar emocional, es inclusión social. Eso es lo que llamamos calidad de vida, quienes trabajamos con esos enfoques. Entonces, eso debe ser parte de las programaciones y de la preocupación, ¿no? Y luego, claro, los profesionales de la educación deben recibir en las facultades cuando se forman o en las especializaciones antes de dar clase, deben recibir información y formación que les permita comprender y actuar con criterios profesionales, ¿no?
Claro, yo creo que hay poco personal dedicado a ello, ¿no? Primero, en la atención primaria no hay especialización apropiada. Este ámbito necesita que la respuesta la dé la atención primaria, que la respuesta la dé la educación ordinaria, pero eso lo tiene que dar a través de gente que favorece procesos de formación, favorece información y conocimiento respecto a las personas vulnerables que deben estar incluidas en los entornos naturales, ¿no? De manera que no desaparece, sino que es necesario el especialista, la persona formada y competente, pero para dinamizar los entornos ordinarios. La respuesta es el entorno natural, pero dinamizarlo exige especialización y conocimiento que irradie hacia quienes tienen en el aula o en la atención primaria decisiones importantes de atención a la población, ¿no? Y luego pues tiene que haber, todas las comunidades deben tener algunos equipos específicos ya para casos complejos, más graves, que requieren especialización importante. Y ahí todavía tenemos un déficit importante en España en general y en Castilla y León en particular, ¿eh? Pero en España en general, las únicas iniciativas que ha habido ahí, ha habido algunas en el entorno de Cataluña que se han mantenido, más o menos de especialización de psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, en entornos comarcales un poquito, haciendo algún trabajo, pero de una manera remota para lo que debería ser. Y en otros sitios nada, lo que ha habido es poca sensibilidad, poca actuación y poco recurso, ¿no? Claro, son importantes los protocolos, que es en lo que fallamos mucho, ¿no? En España somos un país que hacemos buenas leyes generales, pero pocas normas de desarrollo y de aplicación práctica. Entonces, para los problemas habituales hay que tener protocolos. Fíjate, el ejemplo más claro es en la pandemia que hemos tenido. No había protocolos. La administración de Castilla y León, como muchas otras, no tenía protocolos. Protocolos que evitaran la muerte, que hicieran atención hospitalaria, que supieran qué decisiones tienes que tomar en las residencias o en los servicios dedicados a la población. Sin cosas tan graves no había protocolos, y creo que sigue sin haberlos, al menos en gran manera, para las cosas aparentemente que no tienen esa consecuencia de fallecimiento, pues los protocolos brillan por su ausencia. Entonces, los protocolos son importantes porque debe sintetizar en un espacio breve las decisiones y cómo se deben tomar, a quién debe participar, a quién puedes derivar, si es necesario acudir a otro espacio diferente para estudiar casos complejos, por ejemplo, problemáticos. Entonces los protocolos son clave, entendiendo que la población va más allá del que no tiene dificultades, ¿no? De aquellos que simplemente haces en atención primaria una curación de los problemas habituales, pero digamos que tienes que atender y definir qué actuación respecto a otros grupos de población que pueden presentar dificultades o problemas, ¿no? Y cuando digo protocolos me refiero a eso, normativas de desarrollo que ante problemas habituales sepa el profesional de la atención primaria o el educativo, si estamos hablando en otra época, qué decisiones son oportunas y qué manera es más habitual de tratarla, cuándo tienes que subir un nivel a lo mejor a que haya otra persona que entre a evaluar y a valorar eso, qué especialistas, de qué manera. Claro, cuando no hay recursos, pues difícilmente luego generas protocolos, claro, porque si generas un protocolo tienes que establecer qué personas pueden ir vinculadas y de qué manera, ¿no? Entonces, y luego una de las lagunas importantes es la coordinación. Siempre hemos sido muy deficitarios en lo que es coordinación interdepartamental, ¿no? Sanidad, educación, sanidad, servicios sociales, ¿no? Esas coordinaciones que no existen muchas veces, o han existido pero no se mantienen, no se sostienen en el tiempo. Entonces, estos problemas que pueden exigir vinculación de profesionales de distintos ámbitos departamentales o ministeriales o consejerías diferentes, solo una coordinación apropiada y protocolo de cómo realizarla permite abordarlos, ¿no? Pero bueno, faltan recursos, faltan protocolos, falta conocimiento, entonces hay muchas tareas por hacer, ¿eh? Todo eso justifica de manera muy clara la necesidad del Congreso para poner al menos un posicionamiento de demanda a las administraciones, entiendo yo, a las administraciones implicadas y a todos, a la sociedad en general, para estos problemas, ¿no? Claro, la clave es comunitaria, más que asistencial en principio. Es decir, no es detectar un problema para tratarlo aparte, eso es un error grave.
es el modelo que históricamente a veces ha desarrollado, es un modelo que discrimina en cuanto que dice hay un problema, vamos a crear un espacio especial y le sacamos del entorno educativo o social, ¿no? Eso es un error grave, ¿no? Entonces, efectivamente, las alternativas deben ser más comunitarias, aunque pueda haber asistencia, digamos, temporal o momentánea, pero básicamente lo que tienes que hacer es, la sociedad es la que debe ser inclusiva en aceptar y dar un lugar a la persona que es diferente. Eso significa desarrollar servicios con mayor creatividad y luego tienes, las zonas rurales son muy distintas a las urbanas, quiero decir, respecto a cómo generas luego las alternativas de ayuda o de atención. Hoy hablamos más de apoyo que de asistencia y los modelos van hacia lo que llamamos pertenencia comunitaria, ¿no? Es decir, que la persona debe pertenecer a su comunidad en derechos y deberes, en los privilegios que hay. No debe ser una parte porque tiene dificultades, ¿no? Eso ha sido lo que se desarrolló históricamente, a lo mejor fue positivo ante la negligencia o el olvido, pero hoy en día tienen igualdad de derechos a tener una vida en común en el espacio y en la comunidad en que viven, en la familia a la que pertenecen, ese es su lugar. Y lo que vamos a hacer es potenciar la participación de la persona y mayor nivel de autonomía que podamos en los entornos naturales en que esté. Yo creo que es clave. Yo soy maestro, aparte de psicólogo, he sido director escolar, psicólogo, logopeda, inspector y jefe de inspección educativa en Valladolid enterito. Claro, la experiencia educativa, que los primeros 10 o 12 años de mi vida estuvo ahí hasta que me vine a la universidad, está claro, la educación es determinante de las actitudes sociales y mucho del comportamiento social. Es verdad que no puedes pedir maravillas de supermujer o superhombre al maestro, a la maestra o al profesional de la educación, pero sí que es verdad que tiene algo muy delicado en sus manos, que es la vida de las personas, su futuro, sus posibilidades. Entonces lo que hay que hacer es subir el nivel de exigencia de quienes hacen formación en entornos de primaria y secundaria. Los países que mejor han hecho eso, como Finlandia, lo que hacen es captar a los mejores y pagarles bien para que sea atractivo esos puestos, porque es determinante de muchas vidas. Todos lo sabemos, quienes tienen o han tenido hijos, que cuando tienes un buen maestro o una buena maestra es muy distinto a tener uno, digamos, que es negligente o que no se compromete bien o que no se preocupa adecuadamente de tu hija o de tu hijo. Entonces es muy diferente. Tú necesitas personal comprometido, bien formado y, digamos, además evolucionando en su competencia profesional, ¿no? Y eso es, primero, seleccionar a los mejores, o a aquellos con mayor disponibilidad y hacerlo atractivo pagando bien esos puestos de trabajo, ¿no? Pero para eso tienes que hacer también unas exigencias de comportamiento profesional, ¿no? Eso son cosas que pueden cambiar progresivamente, pero está yendo demasiado lento, ¿eh? Solo estamos a un nivel de discursos a veces en esos cambios, ¿no? Salud mental, yo creo que el primero es que lo primero es en donde estamos, alarmar del problema real, porque el problema es alarmante realmente, no es una creación interesada de nadie, sino que se llevan años vislumbrando los problemas que hay ahí y cómo la prevención es un tema clave para la reducción y eliminación de dificultades futuras, ¿no? Entonces, una prioridad ahora, aparte es que la alarma sirva para poder generar planes que inicien prevenciones apropiadas en secundaria. Esa prevención, primero, tienes que tener especialistas también, especialistas que formen, informen, asesoren cuando esos problemas o dificultades existen, y luego que haya actividades grupales y digamos, de competencias sociales, de conocimiento personal, de los planes de cada persona, ¿no? Eso, digamos, que es algo que requiere digamos, una actuación inmediata, ¿no? Yo pondría el énfasis ahí de manera muy fuerte, porque digamos que tiene que ver con el futuro inmediato. Luego, lo que has comentado antes, los temas de atención primaria, por supuesto, porque ahí ya se dan los problemas, pero el problema es que vamos cuando los problemas han crecido mucho, ¿no? Ir en un problema de salud mental a los 25 años a lo mejor ya es muy tarde, pero a los 14, 15, cuando la detección se ve ya que puede haber problemas, si ahí intervienes, si intervienes con la familia, con la persona, o derivas para que alguien intervenga si se ve el caso complejo, estás paliando y reduciendo problemas futuros, ¿no?
Claro, España es un país con la prevención como que nunca la ha hecho, ¿no? No hay, sí que hay miembros de la administración que a mí sí que me han dicho más de una vez la necesidad, invitaban a que hiciéramos pruebas de detección y algo así, pero claro, lo que digo, tú invita pero financialo, porque tienes que contratar a gente, las cosas no salen solo por buena voluntad, y ahí se han hecho pocos esfuerzos. Y luego en secundaria tienes ahora los orientadores como un papel clave que le piden de todo y al final se limita a orientación académica, porque hay pocos para mucha población y les hay muy competentes, pero dentro de los orientadores tendría que haber un perfil especializado en psicología aplicada, como digamos en estos ámbitos, tanto de intervención temprana, en el sentido de problemas de salud mental, de detección, pero generalmente ni hay pruebas, o sea, nos faltan pruebas y procedimientos, ni hay protocolos, ni tampoco puedes tener muchos orientadores que no tienen especialización apropiada también, ¿no? Que son profesores de historia o de religión, o doy los ejemplos reales, ¿no? Dice, ¿y qué puede saber de los temas de salud mental? Pues a lo mejor hay alguna persona motivada que se interesa, pero la mayor parte desconocen o ignoran y pueden tener el estigma en sus cabezas incluso, ¿no? Y al que le ven diferente, su decisión es marginarle. Entonces, necesitamos profesionales, formarles y protocolos basados en los derechos de la persona a la hora de tomar decisiones sobre la ubicación, la intervención o el apoyo. Eso es por donde mejorarían los aspectos del sistema educativo, y yo creo que es clave la secundaria, lo juvenil ahí es clave, porque ahí ya detectas, ahí empiezan, los adolescentes son niños y a la vez adultos, ¿no? Pero claro, ahí es donde se desarrollan los problemas más importantes, a veces de inadaptación social posterior, de delincuencia posterior, o sea que es más amplio que solo salud mental, o sea, lo que no se entiende es cómo le dedicamos recursos a esa parte, ¿no? A la identificación, a la detección y a la actuación, a distintos niveles. Habrá un nivel en que sea, como comentamos, servicios de salud mental vinculados ya especializados, pero muchos otros niveles básicamente son de actuación del profesional de la educación, reforzado con personas que pueden ayudarle, pueden asesorar en un momento determinado, pueden, digamos, tener una actuación ya profesional preventiva. La motivación te puede venir por factores personales y familiares, yo creo, ¿no? Y luego yo hice magisterio primero antes que psicología, ¿no? Y siempre me atrajo ver esas estrategias novedosas de Crowley y Montessori que trabajaban con población especial. Y yo pensaba, digo, si funciona con los que tienen dificultades, con los demás es mucho más fácil, ¿no? Y tenía cierto sentimiento también de que, digamos, el niño que no tiene problemas, a veces la escuela es una cárcel para él, me explico, por tal como se ha entendido muchas veces, ¿no? Esas escuelas rígidas, disciplinarias, de hace años me refiero sobre todo, porque todavía puedes ver modelos de escuelas poco atractivas y poco motivadoras, entonces no veía una justificación de dedicarme a eso, sí veía una justificación personal de dedicarte a quien tiene dificultades. La psicología y la educación son profesiones de apoyo y de ayuda. Te dedicas a eso porque te atrae a ayudar a gente que crees que lo necesita y te da satisfacción, ¿no? Una satisfacción permanente. No es una motivación económica, te dedicarías a otra cosa, ¿no? Pero es una motivación, digamos, en la que probablemente también tiene que haber influencias familiares, en mi caso de mi madre, digamos, este tipo de influencias que has podido tener en cuanto a la percepción social y a tu papel vital, ¿no? Pero bueno, luego es que conocer a las personas con discapacidades, ver la bondad natural y ver la vulnerabilidad, y entonces, claro, ¿quién no se siente motivado para echar una mano ahí, ¿no? Y luego tienes recompensa, ¿no?, de ello siempre, esa es la realidad. La investigación muchas veces ha estado muy alejada y todavía ves investigación alejada de las preocupaciones. Para mí la investigación que me interesa, la principal en el INICO, no todas, pero la principal, es una investigación vinculada a los avances prácticos en el apoyo, en la ayuda, en la calidad de vida de los usuarios. Entonces, trabajamos un poco porque las organizaciones sean más eficaces y eficientes, porque los profesionales tengamos mejores estrategias de evaluación y de intervención o apoyo, porque la política pública sea más certera y más correcta en la atención a la población. Entonces, trabajamos así, pero es verdad que hay siempre, ves mucha investigación
que yo no la doy valor. Cuando veo investigación que no sirve para un familiar o para una persona o para alguien, una organización que se dedica a hacer, cuando veo algo, eso me parece que sobra, ¿no? Sigue habiendo y puede que sea necesaria esa investigación, entiendo que sí, pero a veces, por ejemplo, ves inversiones a veces en tecnología con unos resultados inútiles, ¿no? Y la gente se cree que por ser la tecnología es importante y los avances son clave, pero a veces hay unas inversiones desmesuradas europeas, españolas y regionales que dices, bueno, ¿qué resultados ha habido de esto? Si invierte usted 5 millones de euros en hacer algo para tenerlo apartado luego porque era una tecnología muy moderna, es que eso no valió para nada, eso falta una autocrítica en esa inversión en investigación sin resultados importantes o que no se centre en aspectos que para el futuro. La investigación básica es importante siempre que veas que puede aventurar un futuro mejor de comprensión de las personas o de tratamiento o de ayuda de alguna manera, pero a veces ves mucha investigación, he puesto el ejemplo de tecnología porque lo veo tanto y tan repetido que me parece pero no es lo único, hay a veces estudios que dices, bueno, yo lo que no vea que ayudan, para mí carece de sentido, lo respeto porque lógicamente la investigación debe ser abierta, pero yo siempre daría prioridad a resolver problemas, problemas sociales, organizacionales, de la propia administración en sus decisiones. Entonces, no hay que hacer investigación de mucho tipo, en la ayuda familiar, por ejemplo, que todas esas cosas son vitales y hay cantidad de cosas que podrían mejorar lo que hacemos y deberían, ¿no? Pero hay que estudiarlas, cómo están, cómo son. Pues ahora mismo cosas de investigación normalita, agarras y decir, tendríamos que tener claro, estamos hablando de lo juvenil, ¿cuántos profesionales hay? ¿Qué media, que sí que se sabe, pero qué media de alumnos atienden? ¿Qué tareas hacen habitualmente? Entonces diríamos, a ver, en esto es que no están haciendo nada, bueno, no tienen tiempo. Entonces, si no tienen tiempo, ¿qué hace falta más personal? Y si hace falta más personal, ¿qué tipo de personal hace falta? Eso es investigación aplicada sobre la gestión de la administración y nuestra, del sistema y la sociedad, de las situaciones, ¿no? Esa investigación es necesaria, no es una investigación de grandes palabras, pero va dirigida a mejorar la sociedad. Sabemos que hay ineficacia o falta de atención, pues lo primero es hay que sacar los datos claros, hay que ver qué evidencias tenemos, qué gente tenemos haciéndolo, qué infraestructuras, qué competencias, tenemos protocolos o no. Todo eso requiere ponerlo encima de la mesa para establecer proyección de futuro, ¿no? Entonces, efectivamente, hay un problema muchas veces entre la investigación y la parte aplicada porque ha habido tradicionalmente un alejamiento, pero yo no entiendo, ni el Instituto se entiende una investigación alejada de las preocupaciones de las personas primero y de las familias a la vez y de quien está ahí, organizaciones y administración. Siempre es, de hecho, casi todas las investigaciones que hacemos están, digamos, con equipos mixtos o ligadas a las actuaciones de organizaciones o de administraciones, ¿no? Hemos desarrollado esa forma de actuar ya desde hace tiempo, pero bueno, cubres una pequeña parte, la que te corresponde. Somos el único instituto que hay en España, el único, dedicado a estos temas. Y somos el único porque hemos tenido el valor, digamos, el compromiso, lo sacamos y lo sacamos adelante. Y salió oficialmente con la Junta de Castilla y León, afortunadamente, hace 26 años, pero solo somos el único. Eso, no estamos orgullosos de ser el único. Ya cuando nacemos, yo en la fundación de instituto dije que se cree una red en toda España, que todas las comunidades autónomas tengan una referencia básica de investigación aplicada, vinculada con organizaciones sociales y administraciones, así. Eso es lo que debería haber. Llevamos 26 años y seguimos siendo los únicos. ¿Qué pasa? Pues que no hay sensibilización para financiar cosas que pueden dar lugar a ayuda o para negociar inversiones con acuerdos sobre objetivos y resultados que consigues, ¿no? Eso es una forma de avanzar, ¿no? Pero bueno, me he ido un poco a la experiencia nuestra, pero ya te digo, siendo los únicos es como dice, bueno, ¿y por qué somos los únicos? No tiene sentido, ¿no? Yo cada vez que puedo ir a una conferencia en otra comunidad autónoma se lo suelto cuando hay un político, se lo suelto para, pues está el País Vasco recientemente en Alicante, y en cuanto ves al político y estás hablando a la vez, te digo, bueno, vamos a ver, porque me presentan el instituto técnico que hay en España, digo, ya, pues no es porque queramos, ojalá hubiera muchos grupos moviéndose, porque todos tenemos que aprender de todos, las claves no las resuelves en un sitio para toda la gente, porque es investigación vinculada a procesos sociales que puede variar mucho de una comunidad autónoma a otra o de un ámbito a otro, entonces necesitamos mucha más gente haciendo ese tipo de investigación. Y quizá la investigación, por ejemplo, en el ámbito educativo ha sido muy teórica en España. La educativa, yo me meto con ello porque como soy maestro y pedagogo de educación especial por Estados Unidos, tengo un máster ahí, ¿no?
me meto mucho, que hay un exceso de investigación teórica, que a mí ya me sobra. Ahora mismo me sobra hablar de inclusión 80 veces, por ejemplo, educativa. Hay decenas de miles de artículos. Ahora mismo dime experiencias, pon en marcha proyectos, trabaja con escuelas y vamos a estudiar qué problemas se dan, qué cosas resuelves y qué puedes transmitir, ¿no? Entonces, parte de paliarlo de la investigación es que mucho profesorado universitario e investigador se comprometa en procesos prácticos, que son más complejos que lucubrar en tu despacho, ¿no? Requiere ir al trabajo de campo, a hablar con profesionales, pero bueno, luego puedes tener ejemplos negativos. Entonces llevamos ahora 11 meses que solo hemos podido sacar 70 casos en toda España de evaluación individual de personas con discapacidad en primaria para crear una escala gratuita, además de calidad de vida, que somos la referencia internacional. 11 meses hablando con amigos, conocidos, 11 meses para que un maestro haga un análisis de los ítems principales de calidad de vida de sus usuarios en entornos inclusivos. 11 meses. ¿Qué es eso? Pues que la escuela, por ejemplo, es muy reactiva, que las consejerías son muy reactivas, que exigen unas tramas burocráticas para investigar que te dan ganas de decir, usted no quiere que se haga nada, no, está tan contento, digamos, favorezca, reconozca cuando alguien hace trabajos de colaboración de ese tipo. Es decir, que luego no solo es que la investigación esté alejada de la universidad, sino que a veces hay poca cultura de aceptación de la investigación y poco favorecimiento desde las consejerías. Te doy ejemplos reales, desde la andaluza hasta la de Castilla y León, hasta la de... para que llegues a ellos es difícil, no, tiene que autorizar la consejería y te tarda un año en responder, ¿no? O tiene que permitir el director no quiere, esa falta de sensibilidad a lo que es investigación aplicada, que va dirigida a generar productos gratuitos, como en nuestro caso de utilidad práctica comprobada, tenemos algunos instrumentos en 11 idiomas ya, en 11, otro en 9, quiere decir que somos referencia internacional, pero mira, 11 meses para 70 casos es un ejemplo de la falta de colaboración. Esto te pasa en la escuela pública, la concertada no te pasa tanto, porque la concertada tiene más educación especial y ahí sí que tienes las puertas abiertas, en lo que es investigación, ya estoy hablando desde discapacidad, Entonces la escuela, digamos, concertada, que tiene más centros de educación especial, o la pública de educación especial, te abre más la puerta, pero la pública ordinaria, que es donde están las personas con discapacidad intelectual incluidas habitualmente, generalmente están ahí, aunque lleve 45 años de experiencia profesional, te hacen así y no hay manera de entrar a colaborar, ¿no? Es verdad que lleva una hora aplicar un cuestionario de esos, pero chico, lleva una hora, pero entre 200, 300 que lo hagamos, sacas claros unos datos que te van a permitir luego usar de manera gratuita, fácil y vas a poder comparar, tener datos sobre funcionamiento holístico de la persona. Bueno, hay que movilizar. Hombre, está bien. Primero que se haya hecho ya es un valor que hay que reconocer a los que han gestionado la organización del Congreso, además con mucha calidad, ¿no? Yo creo que sería bueno que hubiera al final un posicionamiento común, breve, de demanda de actuaciones oportunas, que valga para cualquier comunidad autónoma, aunque luego tenga sus posibles adaptaciones, pero un posicionamiento de 8, 10, 15 puntos sobre qué situaciones se detectan a lo largo de esos días que hemos detectado, qué problemas se generan y cuáles creemos que son las soluciones. Y ahí lo bueno es que ese posicionamiento fuera organizaciones, profesionales y participantes del Congreso, ¿no? Eso al menos podría materializar la alarma de la situación real en líneas prácticas que pueden resolver o ayudar a resolver, y al menos eso comunicarlo para ver si procede a generar cambios en quien debe tomar decisiones, ¿no? Y luego el Congreso, hombre, reúne a gente, intercambias, ves ideas nuevas, el que participe ahí desde luego se enriquecerá porque hay mucha gente, muchos profesionales y muchos relevantes de ese tema, entonces permitirá un cuadro variado de las situaciones y de los problemas o dificultades que hay que abordar. Por eso digo que a lo mejor al final sí que hay que hacer un esfuerzo de simplificación en un posicionamiento que sea una síntesis de los distintos aspectos que se han tocado y que se creen relevantes, ¿no? Síntesis de no solo reflejo de la situación, sino al principio reflejo de situación y propuesta de actuación. Por lo menos dejarlo ahí, que llega a eso, pues digamos, no va a resolver todo un congreso, pero son importantes
porque nos relacionamos unos con otros, vemos más nuestros fallos y las cosas necesarias, a otros les anima a generar caminos de resolver, ¿no? Bueno, yo creo que... Entonces yo entiendo que es muy bien planteado y hacía falta. Yo he organizado 3 congresos de salud mental, el último ya hace muchos años, creo que fue 2004, 3 con organizaciones dedicadas a la salud mental de España, con asociaciones de familiares con problemas de salud mental también, porque veía que no se movía el campo, hace muchos años que no se mueve, y no se mueve la psiquiatría aplicada en la organización de esas actividades. Otros profesionales tampoco se han movido excesivamente, entonces yo organicé 3, repito, con libro incluido en varios de ellos, escrito por distintos profesionales, y era un poco para poner la situación bueno, para comunicar, para exponer, ¿no? Y sigue siendo necesario, porque no puedes organizar todas las cosas. Yo lo hice un poco porque era un tema que veía que estaba abandonado, que estaba dejado, y no entramos en esos momentos, era más salud mental adultos, no entramos en lo infanto-juvenil, que es clave también, al menos para mí la adolescencia es un periodo para arremeter con propuestas a las administraciones educativas. ¿Qué hace usted ahí? ¿Qué hace usted ahí? Porque todos los problemas que va a tener usted, la mayor parte o muchos de ellos, se están creando o generalizando a partir de estos años, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el Congreso por ejemplo, va a hacer su contribución. Todas las cosas son contribuciones pequeñas pero importantes, ¿no? La cosa es que podamos sacar esa simplificación de propuestas, ¿no? Y que haya más gente organizando, como hacéis vosotros ahora, ¿no? Que es un tema clave, ¿no? Y repito que ahí hay abandono, no solo que la administración no haya hecho lo que debiera, sino que los profesionales tampoco deben hacer cosas, deben organizar foros de intercambio, posicionamientos de propuestas. Y en España somos muy vagos para la organización de asociaciones profesionales con unos principios y valores de funcionamiento y de compromiso que permitan hacer propuestas de avance, ¿eh? Eso es una realidad. Las que había en educación cayeron, las que había en empleo se mantienen con debilidad, algunas de algunos colectivos de discapacidad se mantienen, pero no tienen un posicionamiento importante social, ¿no? Entonces ahí hay que ganar terreno las organizaciones profesionales, ¿no? Me refiero que tienen familiares profesionales, pero dedicados a la atención, a la asistencia, a la ayuda o al apoyo, ¿no?